¿Qué tal, Azara? ¿Cómo estás? Gracias por acercarte este ratito a charlar sobre Gozo, tu último libro. Em, Azara, tú eres licenciada en filosofía, has impartido talleres literarios, has hecho crítica especializada, has sido gestora cultural. En alguna otra entrevista creo haberte oído decir que sí, te has licenciado en filosofía, pero que al final no te dedicas a eso, no ejerces. Sin embargo, yo cuando he leído tu libro, Gozo, he tenido la sensación de estar leyendo prácticamente un ensayo sobre la disposición del tiempo del individuo en el contexto capitalista, pero con la agradable forma de una novela. Puede ser así un poco... Muchas gracias, Julia. Sí, también por la pregunta y sobre todo por la invitación. Lo que suelo decir no es tanto que no ejerza porque no sé qué sería ejercer de licenciada en filosofía. De hecho, muchas veces creo que ya el vínculo directo se establece con profesor, profesora de filosofía y eso no me parece que sea ejercerlo verdaderamente, que también es una de sus facetas. Sí que suelo decir que no soy filósofa, ¿no? Esa cosa identitaria, porque si en otras cosas ya queda grande, en este caso es enorme. Y para lo que sobre todo creo que me no quiero usar ese verbo, que es servir. Para lo que me educó estudiar filosofía y llegar hasta el final fue sobre todo para marcar un camino acerca de cómo pensar las cosas, que es inevitablemente dándole muchas vueltas, buscando todas las caras posibles y no solamente esa primera que se ve, ¿no? Todo tiene más volumen. Y entonces sí que el tiempo y el espacio son los dos temas, diría, genéricos, generales, que más me interesan, y luego hay miles de otros temas. Y en el libro que sí que entiendo como una novela, hay una parte ensayística súper importante en torno a esa política de los tiempos y, como dices, el sujeto capitalista, etcétera. Y supongo que es una deformación profesional, no profesional, pero formativa, y una manera también de rendir tributo a lo inevitable, que es a esa necesidad de pensar las cosas más allá de lo aparente. Ujú. En ese sentido, para ti, ¿escribir es una forma de ir pensando o sueles escribir después de haber reflexionado, de haber dedicado tiempo a pensar acerca de algo? Lo primero, casi sin duda, es una forma de ir pensando. Luego, por supuesto, se convierte en otra cosa, lo corriges más, lo corriges menos, pero creo que cuando de pronto llegas, no a algo significativo necesariamente para los demás, pero sí para tu forma de descubrir algo, eso suele quedar casi con la forma primera que tenía, ¿no? Porque también la forma y el contenido en esos casos me parece que son muy elocuentes y que van muy a la par. Ujú. Ok. Em, hay muchos contrapuntos en tu libro, en esta historia. Está pues el habitante, el turista, el tiempo de trabajo, el tiempo libre, el tiempo productivo, el tiempo improductivo, la isla, la península, a dónde se va, a dónde se retorna. Siento que la historia está construida mucho con ideas que son pues un poco opuestas, no sé si llamar, pero pues extremos de un mismo plano un poco. No sé si y da la sensación un poco que pues el personaje principal está como tratando de encontrar su lugar en esa barra en la que se plantean estos extremos. No sé si al final encuentra algún tipo de lugar o realmente el equilibrio no está en un punto intermedio entre un extremo y el otro, sino que es un balanceo constante entre ambos. Ujú, extremos casi, ¿no? Súper interesante eso. Diría que el equilibrio de existir estaría fuera justo de esa barra que dices que se mueve. Me parece que ha pasado un poco, a pesar de que su legado sigue muy presente, ha pasado el tiempo de las grandes dicotomías, ¿no? Que era blanco-negro con absolutamente todo. Y aunque la propuesta no va en ese tono pues más académico o ensayístico que dice ya eso se acabó, etcétera, sí que la idea era un poco proponer que no, que hay un camino por el medio, ¿no? Y que igual que en otras cosas, como por ejemplo políticas, es más difícil encontrar eso y yo diría que no existe, en los marcos conceptuales que se nos ofrecen y que siempre han sido muy de elección, tienes que elegir esto o esto y no hay otra vía,
creo que en lo vital sí que puede haber otra y que sobre todo consiste en despojarse de ese imperativo de elegir. Quizá hay otra cosa intermedia, quizá pues eso, habitar un sitio al que no se pertenece por completo con el tiempo, pues es una forma de ser ciudadana y no ser turista y al mismo tiempo no ser nada de eso porque las categorías quedan un poco empobrecidas. Ujú. Ok. Una de las ideas que me han parecido más interesantes, porque creo que probablemente uno de los lugares más comunes que has planteado en el libro, lo planteas en el último tercio, ya casi un poco hacia el final, pero para mí por lo menos ha sido un poco como... no sé si decir el tema troncal, pero sí el tema que toca a lo mejor a más, pues a más realidades de la gente de hoy, que entre otras cosas me parece uno de los valores más importantes del libro, aparte de que la lectura se disfruta un montón, pues que estás hablando de una inquietud que no sé si, o de un conflicto que no sé si planteamos lo suficiente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tiempo, con la identidad que generamos durante este tiempo? Pero esta idea a la que me refiero, que se me va del hilo, es el temor al aburrimiento eh, como uno de los frenos principales para poder disponer de un modo no productivo de nuestro tiempo, o por lo menos, no sé si no productivo, porque también esta idea en sí me parece bastante complejita. Al final, porque por ejemplo, pues también he tenido un poco la sensación pues que la protagonista tenía un objetivo, ¿no? Que era el de tener un año, pues popularmente dicho sabático, o por lo menos pues un paréntesis de tiempo en el que poder escapar de tener que hacer algo con su tiempo. Y sin embargo, eso en sí también es un objetivo que le requiere un esfuerzo de alguna manera, por lo tanto, hasta cierto punto es un poco paradójico. Y la parte del planteamiento de año sabático para mí quedaba desarticulada con el decálogo, ¿no? En el que se dice que un año sabático lo ves a posteriori Ujú, porque has visto que no has hecho nada o que más o menos, bueno, entra en ese canon, pero no como proyecto o como plan. Que eso es una cosa que sí que se está planteando mucho y además muy relacionada como directamente conmigo como autora, que es Azara se fue un año no, porque no quería hacer nada. Bueno, no, claro, no fue así y de hecho estoy de acuerdo contigo, eso no sería planteable a priori, ¿no? Como quiero no hacer nada o plantearme un año sabático como tal antes, porque vas a tener que estar cumpliendo ciertas cosas. No podrías, yo qué sé, vivir un poco más espontáneamente por si acaso algo no encaja con la idea de año sabático que tenemos o que tenemos compartida. Entonces, intentaba que quedase desarticulada esa idea con el decálogo. Y quizá no ha funcionado como tal, pero por lo menos, bueno, como nota a pie de página puede estar ahí. Y luego el aburrimiento, me interesa muchísimo cómo escribe y cómo habla sobre ello Josefa Ros Velasco, obviamente, ¿no? Que es la gran especialista y sobre todo ahora contemporáneamente. Y hay una parte en su libro que me interesó, que fue a posteriori porque el libro ya iba a imprenta el mío y entonces fue una pena no poder incluirlo y nombrarla, porque me gustaba cómo cuando las clases trabajadoras accedieron al tiempo libre, no necesariamente al ocio, a ese tiempo libre, todo estaba un poco más desbarrado, ¿no? Y había más conflictos, más drogadicción, decían también, bueno, una manera más difícil de controlar a la población si estaba tan libre. Entonces, hoy creo que no sería tanto un miedo al aburrimiento como una euforia y una adrenalina y una aceleración tan continuas que es casi imposible parar. Me recuerda más a la aceleración a lo líquido casi de Bauman, que es que me imagino una especie de pista de hielo en la que si paramos nos caemos, ¿no? Entonces suele pasar, es muy metafórico, pero es bastante también realista. En cuanto tenemos vacaciones surgen esas cosas, los tópicos ujú. de la gente se divorcia más en vacaciones. ¿Por qué será, no? Porque de pronto, pues igual en esa forma de estatismo relativo, pues igual vemos las cosas más dibujadas, con los contornos un poco más claros. Y va más por ahí quizá, o vamos, eso es lo que opino, al margen del libro, ¿no? No sé si nos da ya la cabeza para aburrirnos, ojalá sí. Claro, o sea, la cuestión es que de alguna manera creo que nos afecta como una especie de ansiedad de vacío, ¿no? Si de repente nos aburrimos, cuando el aburrimiento al fin y al cabo también es un motor para hacer cosas, o sea, necesitas atravesar ese paréntesis de vacío que te da sensación de aburrimiento para luego decidir qué demonios quieres hacer tú en realidad, ¿no?
Exacto, totalmente. Y además, el otro día, no sé a quién le leía, que no sabía cómo incluir en sus presupuestos, porque era un autónomo que ilustra, eso estoy segura, no recuerdo el nombre, decía que parte de crear cosas era pues perder el tiempo, aburrirse y a partir de ahí se le ocurría, ¿no? Y eso es muy difícil ahora de justificar, casi. Creo que sí que cierto grupo de gente lo admite muy bien, pero se ve muy mal desde la gran mayoría. Y es como dices, pues eso, una parte fundamental para saber, para dejar que aparezcan y emerjan cosas. Claro. Ok, y bueno, ya para terminar esta idea que, ¿sabes? Esto que consideramos, bueno, cualquier cosa que consideremos un lujo, un poco por definición, es pues eso que queda, pues un bien preciado que queda fuera del alcance de la mayoría, porque pues su realidad tiene determinadas limitaciones que le impiden el acceso, ¿no? a ese bien. Entonces, en este sentido, ¿tú considerarías que poder disfrutar del tiempo propio fuera de la lógica de la productividad es algún tipo de lujo, como realmente es algo que está técnicamente fuera del alcance de la mayoría, poder vivir en estos términos? En general sí, luego depende del planteamiento. Quiero decir que cuando alguien se lo plantea porque tiene una cuenta corriente o una cuenta corriente con su familia en la que todo lo demás está cubierto, es un privilegio y es un lujo al que la mayoría no accedemos y ni lo soñamos, vamos, porque no hay ya cambio social posible. Pero creo que lo que nos queda es un poco el volantazo y en vez de aferrarnos, que es inevitable y según donde vivamos, voy por partes, es inevitable aferrarse, pero quizá soltar un poco esta idea meritocrática del esfuerzo nos va a llevar a alguna parte. A partir de ahí, perdiendo un poco de cariño a ciertos empleos que nos quitan la vida, pues podemos aprovechar y esas cosas, ¿no? De, pues no pasa nada si me despiden, porque si he estado cotizando, trabajando X tiempo y puedo disponer de un subsidio que me permite pensar qué quiero hacer después y en ese tiempo relajar un poco toda esta aceleración que decíamos, pues es un lujo un poco más extraño, ¿no? Es un lujo mucho más accesible que es negativo porque estamos todo el tiempo preocupadas con qué vamos a hacer en el futuro, pero a mí me interesan sobre todo esas burbujas de tiempo, ese tiempo suspendido. No sé si nos vamos a poder, por lo menos personas como yo, muy tendentes a la preocupación, no sé si vamos a poder librarnos de esa nube negra. Pero ya que no nos podemos librar y haciendo un poco de la necesidad virtud, en esos tiempos muertos terribles de cabeza hormigonera hay otra cosa, ¿no? Y se puede mirar hacia el otro lado del autobús, de la ventanilla, y hay algo más amable. Entonces creo que desde las clases muy, muy trabajadoras, sin carga familiar, sin hipoteca, con un estilo de vida que no quiere o no ha podido acceder a esas cosas que también son un poco como el sueño americano español, que a algunas ya no nos interesa, desde ahí igual sí se puede acceder a ese no lujo, no sabría cómo llamarlo. Bueno, al final, quizá llamarlo, pensarlo como lujo, pues es uno de esos extremos que hablábamos desde el principio. Claro, No, a lo mejor no se trata tanto de pretender vivir así de una forma absoluta, ¿no? Pero sí poder tener determinados momentos en los cuales no sufrir, sino que puedas hacer algo eso realmente es. propio con esos, esa cultura llamada burbujas, ¿no? O paréntesis de tiempo, o sea, que no sufrir esa ansiedad de aburrimiento, que al final pues es una imposición del contexto, ¿no? Capitalista, probablemente, que es en el que vivo. Probablemente sí. Me Es un sospecho, poco, creo que podemos sí, empezar a mi sospechar por ahí. hipótesis. Que hay algo que es también cuando tienes un día libre, yo qué sé, en el trabajo, ¿no? Que tienes que ir al médico y sales y a lo mejor te dicen, nada, no vengas hasta las 3. Y eso es una burbuja. Dices, ostras, puedo disfrutar de mi ciudad, ir a tomar un café sin prisa, porque sí, por nada, que estás hasta sospechando también, pasa algo aquí, hay algo raro. Ese tipo de burbujas un poco más extendidas. Desde luego no nos soltamos por completo, estamos amarradísimos, pero ahí hay algo. Genial, pues nada, nos ha encantado tu libro como forma de reflexionar justamente en este momento del año. Es especialmente propicio para la mayoría de los currantes y nada, que escribas muchos más, si te Mu- apetece. Muchísimas gracias, sí, eso, a ver. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Zara. Chao. Chao, chao.